Entonces no permite. Sí, puede ser un error de página también, profe. Bueno, ahí pueden ver el documento compartido, chicos. Ahí les dijo que está grabando, ¿les aparece? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. El documento compartido también se ve. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, como yo les decía ya la semana pasada, ahora iniciamos nuestra unidad número 2, ya que la unidad número 1 es como un repaso del curso de ingreso. Y en esta unidad número 2, como habíamos comentado, la física comienza con lo básico del estudio de la ciencia. Entonces, ¿cuál es lo básico? Es describir el movimiento y sus variables principales, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá en el documento compartido, nuestra unidad número 2 dice movimiento unidimensional, bidimensional, tridimensional. Entonces vamos a definir el movimiento en función de cómo es su trayectoria, por eso hace referencia a lo de dimensión. Entonces vamos a ver en esta unidad número 2 únicamente aquel tipo de movimiento que tenga que ver con, primera parte, esta que ustedes ven acá adelante, les voy a escribir primera parte, movimiento rectilíneo en una sola dimensión, ¿sí? En una sola dimensión. Esta segunda parte es lo que llamamos movimiento en 2 y 3 dimensiones, y ahí tenemos el movimiento parabólico, movimiento circular, movimiento relativo. Entonces, como que nuestra unidad número 2 tiene 2 partes, ¿sí? También cada una de ellas tiene un trabajo práctico específico, o sea, vamos a tener un trabajo práctico de la primera parte y un trabajo práctico de la segunda parte. Cuando terminamos esta unidad número 2, viene lo que llamamos el cuestionario de la unidad número 2, un cuestionario para ver qué es lo que ustedes ya han aprendido de todos estos conceptos nuevos. Entonces, unidad número 2, terminamos, y el cuestionario. Seguramente este cuestionario será en los próximos días, o sea, nosotros vemos esta unidad número 2 entre esta semana y la otra, y inmediatamente terminamos la unidad número 2, es el cuestionario. ¿Queda claro? Vamos nosotros habilitándolo conforme las fechas. Por eso es que yo les digo más o menos, hoy es 17. Sí, estará habilitado para justo fin de mes, para el 31 de agosto o primero de agosto. ¿Sí? Para que ustedes más o menos vayan viendo la fecha y no se queden en el análisis de esto. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunas gráficas que nos indican distintos tipos de movimiento. Entonces, acá ven, ¿a qué? ¿Qué es lo que observan en esta? Dos personas nadando. Perfecto, entonces ahí el movimiento que se realiza sería de las partes del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es un movimiento bastante complejo, ¿no? Porque es de brazos, piernas, del cuerpo. En esta otra
¿Quién realiza movimiento? ¿Qué podemos observar en la que está al lado, en la del chico en la bicicleta? ¿Qué pueden observar? Que el movimiento también lo realiza la bicicleta, además del ciclista, profe. Claro, exactamente. Fíjense que ahí hay un movimiento de las mismas ruedas, ¿sí? Hay un movimiento de las piernas del ciclista, de los brazos, del cuerpo del ciclista, pero a su vez las ruedas realizan un movimiento sobre el eje y a su vez un movimiento trasladándose. Entonces fíjense que esto nos da la pauta que en nuestra vida real, digamos, no es que los movimientos están separados cuando hablamos de un movimiento. Cuando analizamos generalmente un movimiento de una situación real, tenemos una suma de movimientos, ¿sí? Tenemos varios movimientos a la vez. O varias partes del contexto del movimiento que realizan movimientos diferentes. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Fíjense en este grafiquito. En este grafiquito tenemos un monito que va a bajar. Este es un problema que después lo hace. Que baja, pero acá la persona que lo tiene que tranquilizar le va a tirar un dardo. Entonces el monito va a caer como lo que llamamos en caída libre, o sea, en un movimiento rectilíneo hacia abajo, pero el dardo va a tener un movimiento que es parabólico, por eso acá ustedes tienen un sistema de coordenadas. Entonces, el dardo le tendría que dar al monito justo cuando va a caer, ¿sí? Entonces es una combinación de una situación real donde tenemos dos tipos de movimiento para lograr el efecto, ¿sí? Entonces fíjense que estamos viendo que en nuestra vida real tenemos más de un movimiento. Acá también tenemos los juegos mecánicos, donde también tenemos una suma de diferentes movimientos. Y acá también, ¿qué es lo que tienen? En esta otra de al lado. ¿Qué es lo que observan acá? Que los aviones van hacia una misma dirección. Los aviones están, como quien diría, alineados, ¿sí?, a una dirección. Entonces el avión está realizando un movimiento con respecto a un sistema de referencia que puede ser el aeropuerto del cual partió y se va posicionando en otro sistema de referencia del aeropuerto a donde va a llegar, ¿sí? Entonces el caso particular de los aviones o las naves espaciales es que tenemos que referenciarlas con sistemas con sistemas de posicionamiento, ¿sí? Y los sistemas de posicionamiento son relativos dependiendo de dónde consideremos el sistema con el eje 0, 0, ¿sí? Porque yo puedo decir que mi sistema de referencia de posicionamiento sea el aeropuerto en La Rioja, entonces el avión que partió hacia Buenos Aires va a tener una posición relativa con respecto a este sistema 000, sistema de coordenadas del espacio. Pero si nosotros tomamos que va pasando por la ciudad de Córdoba y yo ahí también tengo otro sistema de referencia espacial, entonces si tomo mi 00 con respecto a ese otro sistema en Córdoba, entonces voy a tener otros valores. ¿Se entiende? Entonces debo tener en cuenta el sistema de referencia o posicionamiento.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros estamos en esta parte de la física que le llamamos como la mecánica clásica, ¿sí? Es la física que nuestros primeros científicos empezaron a analizar. Y nosotros, a nuestros primeros científicos, si leemos los textos, no le llamábamos científicos en aquella época, se llamaban filósofos, ¿sí? Porque estudiaban todo lo que pasaba, todo lo que podían observar en el contexto en el cual estaban. Entonces relacionaban estos fenómenos físicos con su contexto social, geográfico, natural que ellos tenían. Entonces, por eso se habla de filosofía, ¿no? Por eso se los llama filósofo. Luego las ciencias fueron adquiriendo importancia, en particular porque se fueron ampliando estos campos de conocimiento. Entonces, al ampliarse los campos de conocimiento, se separa la física, la matemática, luego la química, la biología, y todas las ciencias sociales, historia, geografía, todas las ciencias que ustedes han ido cursando como materias específicas en lo que es el secundario, ¿sí? Entonces, esta parte de la física, que le llamamos mecánica clásica, es la que estudia las relaciones que tienen los objetos, los cuerpos, moviéndose con la causa que los produce. Entonces, la causa que los produce son las fuerzas, ¿no? Que nosotros vamos a estudiar en la unidad número 3. ¿Sí? Entonces, la causa que lo produce son las fuerzas, y cuando hablamos de los cuerpos hablamos ya de la materia, ¿sí? Porque sabemos que todo lo que existe está formado por materia. Entonces, dentro de esta mecánica clásica tenemos la cinemática y la dinámica. La cinemática es la que nos describe el movimiento en función de las variables del movimiento. Mientras que en la dinámica tenemos las causas que están dadas por los distintos tipos de fuerza. Como principal leyes dentro de la dinámica tenemos las leyes de Newton. ¿Sí? Esta causa del movimiento dada por la fuerza nos va a permitir a nosotros poder describir otras consecuencias principales que tengamos dentro de este análisis de las situaciones problemas, como son el trabajo, la energía, la cantidad de movimiento, las cuplas, la torsión, o sea, todos los efectos que podemos ver que se producen en los distintos tipos de cuerpos cuando están actuando fuerzas. Y Profe, volvemos a nuestra... Sí, entonces la cinemática es cuando no le importan las causas, digamos. claro, ¿no? La cinemática describe al movimiento en función de las variables del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables del movimiento? Nosotros ya las vamos a estudiar ahora. Y lo clasifica el movimiento de acuerdo a su trayectoria. Entonces tenemos movimiento rectilíneo, curvilíneo, periódico, circular, ondulatorio, ¿sí? Y nosotros empezamos este estudio de la cinemática tratando a nuestro cuerpo como si fuera un punto, ¿no? Un punto que se mueve en línea recta o en el plano. Luego vamos a trabajar el cuerpo como un sistema o conjunto de puntos, y entonces vamos a tener un sistema de partículas, y luego vamos a trabajar al cuerpo ya como cuerpo, y vamos a ver todos los efectos o deformaciones que puede tener el cuerpo. Pero como estamos hablando de la materia, entonces no tan solo tenemos cuerpos sólidos, sino que en la materia también están los fluidos, que son los líquidos y gases. Entonces, estas leyes de la cinemática, con estas variables de la cinemática, las aplicamos, las vamos a aplicar para todo tipo de materia, ¿sí? Todo tipo de materia. Entonces, cuando nosotros describimos el movimiento puro, entonces estamos describiendo esto que vos dices. O sea, vemos cómo es el movimiento sin importar la causa que lo produce, ¿sí?
Cuando analizamos una situación real, vamos a ver que después nosotros, que veamos la unidad 3, la unidad 4, la unidad 5, vamos a ver problemas integrales, o sea que vamos a tener en cuenta lo que pasa con la cinemática, la fuerza que está actuando, el efecto que tiene, cuánto es la energía puesta en juego, cuánto es la cantidad de movimiento. Entonces ahí vamos a conjugar todas estas variables. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, y en esta unidad número 2 nosotros vamos a ver, como les decía, esta primera parte de, o sea, estos primeros tipos de movimiento, ¿sí? Nosotros en la unidad número 3, o sea, acá en la unidad número 2 vamos a ver movimiento rectilíneo y movimiento en un plano. Plano y espacio. Luego vamos a la unidad número 3 y ya empezamos a ver las causas, las leyes de Newton, cómo es la fuerza. En la unidad 4 empezamos a ver trabajo, energía. Y luego, y cantidad de movimiento en la unidad número 5. Y luego volvemos a ver otro tipo de movimiento, que es el movimiento de rotación, el movimiento armónico. Y como ya conocemos las variables de la cinemática y de la dinámica, ya cuando estudiamos esos tipos de movimientos, los vemos integralmente, ¿sí? Vemos todo el análisis. Esta misma forma de presentar el movimiento que nosotros tenemos acá coincide con los textos o los libros que yo les había presentado la clase anterior. Con respecto a eso, no he podido cargar los libros en el aula virtual porque son demasiado pesados, entonces les voy a hacer una página con un link donde ustedes van a entrar y ahí van a tener en un drive los textos. Bueno, profe. Bueno, vamos a analizar este primer problema. ¿Se lee bien? Sí. Bueno, a ver, ¿alguien lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? De a uno. A ver, digo yo, ¿quién va a leer? Me fijo en la lista a ver quién lee. Vamos a ver quiénes están. Abril está. Fragara. Aldana Bayo Nuevo. Ángel Bejarano. Profe, leo yo. ¿Alguno? ¿Cómo es su nombre? Rodríguez, Pablo. Bueno, a ver, Pablo, lee. Un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad y viaja con aceleración constante de 4 metros sobre segundos al cuadrado después de pasar los límites de la ciudad. En el tiempo T0 está a 5 metros al este del letrero del límite de la ciudad y se desplaza al este a 15 metros sobre segundo. A. Calcule su posición y velocidad en T igual a 2 segundos. B. ¿Dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundos? Muy bien. Entonces, fíjense que es una situación problema real donde solamente se va a ver el movimiento que está haciendo el motociclista, ¿sí?
No vamos a ver el contacto ni el movimiento particular de la rueda, sino del motociclista como si fuera un punto material. Como si fuera una partícula que se traslada en línea recta. Entonces, ¿cuáles son las variables que tenemos dentro de este problema? Y en la primera parte vemos que dice, nos posiciona dentro de a dónde se está produciendo. Entonces dice, el motociclista viaja al cruzar una pequeña ciudad, lo hace con aceleración constante. Entonces ahí tenemos un primer dato que es la aceleración. ¿Sí? La aceleración. Después de pasar los límites de la ciudad, ¿no? Adquiere esa aceleración. Y ahí marca un sistema de posición, porque dice en un tiempo t igual a 0, entonces si nos vamos al grafiquito, fíjense que acá está el tiempo t igual a 0 marcado. Cuando pasa el cruce, se marca ese tiempo t igual a 0. Está cuando en ese punto a 5 metros al este del letrero de la ciudad. Entonces acá está el letrero. Entonces este x, esta distancia x, como se mueve en línea recta, vamos a tomar dentro de nuestra trayectoria el eje horizontal, que es el mismo eje que vemos en matemáticas como horizontal, el eje de las x. Entonces la posición inicial la medimos desde este x0 para el tiempo t0. ¿Sí? Entonces dice, está a 5 metros del letrero, del límite de la ciudad, y se desplaza a una velocidad en ese momento, fíjense acá, está la velocidad marcada, de 15 metros sobre segundo. Y ahí pide algunos datos. Pide dos cuestiones. Calcule la posición y velocidad para cuando el tiempo es 2 segundos. Cuando ya cambió, pasó un instante de tiempo que son 2 segundos. ¿Y dónde está el motociclista cuando la velocidad cambió a 25 metros por segundo? Entonces son nuestras incógnitas. Entonces fíjense que en esta situación problema, ¿cuáles son las variables que estamos hablando? El tiempo, que se modifica, la velocidad que se modifica, la aceleración que nos están dando como dato, que se mantiene constante, y la posición que viene dada, en este caso como la trayectoria es rectilínea en el eje de las X, viene dada por la variación de X. Entonces fíjense que este es un problema clásico, digamos sencillo, donde podemos ver y destacar esto que está acá en el cuadrito en azul, que serían nuestras variables en el movimiento. Tiempo, velocidad, aceleración y posición. Entonces son las 4 variables que nos describen cualquier tipo de movimiento. Nosotros acá lo estamos referenciando para este movimiento en línea recta, pero esas 4 variables son las 4 variables que no nos tenemos que olvidar nunca, que nos van a permitir describir el movimiento en cualquier caso, en cualquier tipo y contexto de movimiento que estemos hablando. ¿Queda claro? Entonces, Sí, cuando yo profe. les pregunte a ustedes descríbanme el movimiento, ustedes me tienen, o sea, descríbanme tal movimiento, cualquiera, ¿no? Ustedes me tienen que hablar siempre de estas 4 características: tiempo, velocidad, aceleración y posición. ¿Sí? Cualquiera de estas 4 características. Bueno, este problema no lo vamos a resolver ahora, sino que lo vamos a resolver un poquitito ya enseguida, digamos. Entonces acá fíjense que están descritos. Los parámetros en cinemática que describen el movimiento son esos 4. Desplazamiento, posición, que puede ser en el eje de las X, en el eje de las Y. En un sistema en el espacio X y Z, o sea, tengo que tener en cuenta el sistema de coordenadas que voy a tomar de referencia. Si es en línea recta, tomo un solo eje. Si es en el plano, tomo los dos X, Y. Si en el espacio, voy a tomar X, Y, Z.
siempre el desplazamiento, la posición, es una magnitud vectorial. Fíjense acá, vectorial, ¿sí? Es un vector. Nosotros sabemos ya del curso de ingreso que las magnitudes en física o son escalares o son vectoriales. Aquellas vectoriales son las que decimos que quedan representadas con el número, con la unidad de medida y con un vector que indica las 4 características que tiene un vector, ¿no es cierto? Aparte del módulo y la unidad de medida, el punto de partida, la dirección y el sentido. Nuestro sistema internacional, fíjense que cada vez que definamos una magnitud tenemos que hablar de en qué unidad de medida. La unidad de medida viene dada por nuestro sistema internacional de medidas. Entonces, la unidad de medida para el caso de la magnitud longitud es el metro. ¿No? Es el metro en el sistema internacional. ¿Y cuáles son los múltiplos y submúltiplos? Ustedes pueden repasar los múltiplos y submúltiplos en los Word que yo les coloqué en la unidad número 1, que son repaso del ingreso. Entonces, dentro del metro vamos a tener como múltiplo, ¿quién le sigue al metro? A ver si se acuerdan. Como un múltiplo, como unidad más grande. El kilómetro, el hectómetro. Bien. Decámetro. Bien, decámetro, hectómetro y kilómetro. Sería en ese orden para que, bueno, y después tenemos otros múltiplos más grandes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los submúltiplos, acá vemos en milímetro marcado nada más, pero ¿cuáles serían los que seguimos después del metro? El nanómetro, el centímetro. Centímetro. Bien, decímetro, centímetro, milímetro, micro, el nano. Entonces vamos a repasar, porque nosotros vamos a estudiar siempre, tengamos estas magnitudes, vamos a tener a veces las unidades de medida en múltiplos o en submúltiplos. Entonces tenemos que manejar esas unidades de medida, las potencias de cada uno. Bueno, y también dijimos que las magnitudes en física o podían ser fundamentales o derivadas. ¿Sí? Fíjense que esto que estamos dando como referencia es un repaso de la unidad 1, ¿no? Pero cada vez que definamos una magnitud en física vamos a hacer referencia a estas características de la magnitud que se han estudiado como generales en el ingreso y repaso en la unidad 1. La longitud es una magnitud fundamental. ¿Ustedes se acuerdan cuántas magnitudes fundamentales existen en nuestro sistema internacional? ¿Recuerdan? ¿Cuántas El eran las ampere. magnitudes? ¿Cómo? El ampere, El ampere, la unidad de corriente. ¿Pero cuántas eran? A ver, el número. Fíjense que el sistema internacional establece, digamos, ¿no?, una cantidad de magnitudes fundamentales y todas las otras magnitudes derivan de alguna de estas. O sea, todas las otras magnitudes en física derivan de estas. ¿Son 3, profe? Son ¿7? Son 7. 7, ¿no? Son 7, perfecto. Sí, son 7 las magnitudes fundamentales. Algunas de ellas nosotros las estudiamos ahora en física 1 y hay otras magnitudes que más las vamos a estudiar en física 2. Por ejemplo, el ampere, que es la unidad de corriente, es una magnitud fundamental que la vamos a utilizar en física 2. ¿Sí? Entonces ahora dentro de estas magnitudes fundamentales tenemos esta longitud. Entonces longitud es una magnitud fundamental. El tiempo, que es la otra magnitud que veníamos hablando. También el tiempo, vamos a definir qué tipo de magnitud es. Entonces es una magnitud escalar.
O sea, queda definida por el número y la unidad de medida. Entonces decimos 2 horas, 3 segundos, ¿sí? El número y la unidad de medida. En el sistema internacional, la unidad de medida base es el segundo, ¿sí? Cuando hablamos de minutos y horas, estamos hablando de múltiplos, y si hablamos de micro, mili, estamos hablando de submúltiplos, ¿sí? El tiempo es una magnitud fundamental también. Entonces vamos viendo dos magnitudes fundamentales: longitud y tiempo. Luego tenemos velocidad como otra de las magnitudes, otro de los parámetros para describir la cinemática. Entonces, dentro de la velocidad se indica con la letra B corta, es una magnitud vectorial. O sea, ahora estamos viendo otra vectorial. Por lo tanto, si es un vector, tiene 4 características. Entonces, el módulo de la velocidad se llama rapidez. Rapidez. ¿Por qué lo aclaramos a esto? Porque va a haber algunos problemas que ustedes van a encontrar que un objeto tiene una rapidez y entonces ahí usted tiene que detectar rápidamente que rapidez, cuando un problema habla de rapidez, nos estamos refiriendo al módulo de la velocidad. En el sistema internacional, la unidad de medida básica es metros sobre segundo. Esta ya no es una magnitud fundamental, sino que es una magnitud derivada. Otra magnitud o parámetro dentro de la cinemática es la aceleración. Se indica, como dice acá con la letra A, es un vector también, presenta las 4 características que dijimos. Y la aceleración, como todo vector, igual que la velocidad, puede tener un subíndice que indica con respecto al eje que se la está midiendo. Lo mismo pasa para la velocidad, ¿no? Entonces a sub x, a sub y, a sub z, dependiendo del eje, porque son vectores. Es una magnitud derivada también. Entonces, como parámetros de la cinemática tenemos desplazamiento o posición, cuya magnitud es la longitud, tiempo, donde estas dos son magnitudes fundamentales. Una es un vector, la otra es un escalar, pero son magnitudes fundamentales. Y estas dos, velocidad y aceleración, son magnitudes vectoriales, pero las dos son magnitudes derivadas. O sea que fíjense que de las 7 fundamentales, estamos viendo 2 recién de esas 7. Vamos a medida que avancemos, vamos a ir incorporando más unidades de medida. Bueno, cuando nosotros empezamos este análisis de la física, del movimiento, siempre vamos a identificar nuestro objeto de estudio como una partícula. O sea, no lo vamos a ver como un cuerpo, sino como una partícula. Una partícula sería un punto material, un punto que se está moviendo dentro de nuestro sistema de referencia. Luego nosotros vamos a avanzar y vamos a ver un sistema de partículas que sería nuestro cuerpo, dividido en muchas partículas de igual tamaño. Entonces vamos a definir nuestros primeros conceptos. El concepto de desplazamiento o posición y el concepto de tiempo son magnitudes fundamentales. Entonces vamos a poder definir ahora el concepto de velocidad. Entonces acá nosotros podemos referenciar y ver este automóvil que está en una primera posición 1 acá. Vemos que se desplaza sobre el eje de las X, también lo tenemos marcado, el eje de las X, y después de un instante de tiempo llega a una posición 2, ¿sí? O sea, nuestra posición de partida sería
T1 de 1 segundo y en la posición 2 llega a los 4 segundos. Entonces, como nuestra posición inicial es X1 y nuestra posición final es X2, la variación de posición sería el delta de X, es X2 menos X1. Siempre que hablemos de variación, tenemos que hablar de un delta. Posición final menos posición inicial. ¿Sí? Igual que el tiempo. Partimos de un tiempo T1 igual a 1 segundo hasta un tiempo T2 igual a 4 segundos. Entonces el delta de tiempo sería el tiempo final menos el tiempo inicial, es 4 menos 1, que sería 3 segundos. Entonces ahí vamos a dar nuestro primer concepto de velocidad media, ¿sí? Que ustedes acá las estoy señalando. Esta velocidad media es el cociente que hay entre la variación de la posición sobre la variación del tiempo. Entonces la variación de la posición, este delta de X acá, sería 277 metros menos 19 metros, que nos da 258 metros. Por eso está colocado este 258 acá, y el delta de T, que serían los 3 segundos. Entonces, realizando el cociente de los números, nos da 86, y las magnitudes nos quedan en metros sobre segundo. Entonces la velocidad media nos queda igual a 86 metros sobre segundo. Este es nuestro primer concepto de velocidad media, ¿sí? Estamos hablando de una velocidad media que se calcula como la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando nosotros queremos saber la velocidad de este automóvil, pero en un instante de tiempo determinado, dentro de este espacio en el que va recorriendo, voy a hablar de lo que llamamos velocidad instantánea. Entonces, para calcular la velocidad instantánea lo hago aplicando el límite. Ustedes ya vieron límite en análisis 1, ¿recuerdan? Sí, Sí, sí. ¿Se llevan bien con los límites? Más o menos, profe. sí, Más o menos. Bueno. ¿Vieron también el concepto de derivada? Sí, profe. Sí, Sí. Muy bien, perfecto. Porque si nosotros, este cociente que nosotros vemos acá de velocidad media, es un delta acá arriba y un delta abajo. O sea que este es un cociente incremental, ¿sí? Que ustedes lo referencian como derivada dentro del análisis matemático. Entonces, cuando aplicamos el límite a un cociente incremental, tenemos una derivada. ¿Sí? Entonces, la velocidad instantánea sería el límite de este cociente incremental, que fácilmente lo podemos calcular como la derivada de la función en ese instante de tiempo. Entonces, nosotros cuando calculemos velocidad instantánea, vamos a ver que aplicamos rápidamente derivada. Entonces, la tabla de derivada que ustedes tienen en análisis matemático nos va a servir a nosotros acá para poder resolver. Las derivadas que nosotros usamos en física son las derivadas básicas y clásicas que están en la tabla, o sea, no son ninguna compleja que tengamos que estar horas desarrollando. Entonces, recuerden que la matemática para la física es una herramienta, entonces todas estas cuestiones matemáticas que nos hacen falta, las tienen que ir teniendo a mano, por ejemplo, la tabla de derivada. ¿Sí? ¿Tienen la tabla de derivada? ¿Han rendido análisis 1? Sí. Sí, profe. sí, profe. O sea que hay muchos que la tienen ya, digamos, bien aprendida. ¿Sí? Perfecto. Entonces les va a ser un poco más fácil. ¿Sí? Bueno, también nosotros vamos a definir el concepto de aceleración. ¿Sí?
aceleración. Y la aceleración va a ser la variación de la velocidad en el tiempo. O sea, la variación de la velocidad en una variación de tiempo. O sea, un delta de velocidad sobre un delta de tiempo. ¿Sí? Entonces, podemos referenciar también una aceleración en el instante. Entonces, ¿cuándo voy a tener esa aceleración en el instante? Cuando calcule el límite a ese cociente incremental de velocidad sobre tiempo. Entonces, están relacionadas las dos por la velocidad y la aceleración desde el punto de vista matemático, porque los dos son cocientes incrementales. Y cuando quiero la instantánea, calculo el límite del cociente incremental, que es una derivada. Del punto de vista matemático. Y del punto de vista físico, una está relacionada con la otra directamente por la relación que hay entre estos dos parámetros, longitud y tiempo. Ahora vamos a, quiero bajar esto. Ahí hemos presentado los 4 parámetros. Ahora vamos a definir los movimientos. Dijimos que nuestros movimientos se definían en función de la trayectoria. Entonces, si la trayectoria es una línea recta, entonces nuestro movimiento se llama rectilíneo. Dentro de los movimientos rectilíneos, tengo dos tipos. El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia entre este tipo, movimiento rectilíneo uniforme, y movimiento rectilíneo uniformemente variado, está en que en el movimiento rectilíneo uniforme, no voy a tener aceleración, solamente tengo 3 de los 4 parámetros que son velocidad, tiempo y desplazamiento. En este caso, la velocidad es constante. Este movimiento se simboliza como MRU, movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el MRU son las siglas, movimiento rectilíneo uniforme. Tengo solamente 3 parámetros, el desplazamiento ya sea en X o en Y, el tiempo y la velocidad, y no tengo aceleración. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, se caracteriza porque tengo aceleración constante. O sea, tengo los 4 parámetros, se simboliza como MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. También este movimiento puede ser en el eje horizontal o en el eje vertical, mientras que sea una línea recta. Si es en el eje vertical, tenemos 2 tipos particulares de movimiento, que son la caída libre y el tiro vertical. Entonces, estos son los que vamos a estudiar en la primera parte. Y luego, seguimos clasificando los movimientos y tengo el movimiento curvilíneo. Entonces, la trayectoria es una curva, que lo puedo representar en un plano XY o XYZ. Como ejemplo de estos movimientos vamos a estudiar el movimiento de un proyectil, un movimiento parabólico. Se llama parabólico porque su trayectoria es una parábola, que también la vieron, la usamos para describir las funciones de segundo grado, que lo vieron en análisis, lo vimos en álgebra, o sea, define un movimiento particular y se simboliza y tiene 2 variables si fuera una parábola en el plano. Otro tipo de movimiento es el circular, ¿sí? Que también lo podemos describir como que decir que la trayectoria es un círculo.
Y el movimiento relativo es aquel donde tenemos más de un sistema de referencia, que era el caso que teníamos del avión que estaba volando, ¿no? Vamos a ver, entonces, en esta unidad 2 vamos a ver todos estos tipos de movimientos. La primera parte, para el trabajo práctico número 1, llega hasta acá, hasta el movimiento rectilíneo. ¿Sí? El curvilíneo ya sería la segunda parte. Bueno, entonces damos nuestros primeros conceptos a partir de las ecuaciones. Dijimos que nuestra velocidad media era la variación del desplazamiento en función de la variación del tiempo, o sea, el delta de x sobre el delta de t. Nuestro delta de x sería la posición final, x2, menos la posición inicial, x1. El tiempo t2 menos el tiempo t1. Si a este cociente incremental le calculamos el límite, entonces obtenemos la velocidad instantánea, que sería la derivada de x en función del tiempo. Este es el concepto matemático que han aprendido en análisis, que ahora nosotros lo usamos en física. Esta es una de las razones por la cual física está en el segundo cuatrimestre, luego de que ven análisis 1. ¿Por qué? Porque necesitamos los conceptos básicos de análisis para poder desarrollar nuestras ecuaciones en física. Bueno, como toda función matemática, nosotros vamos a trabajar también con gráficos de estas funciones, pero referenciadas a nuestros parámetros. Entonces, si nosotros queremos referenciar este cambio de velocidad que veíamos a partir del concepto de velocidad, vamos a tener que representar en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X vamos a representar la variable tiempo y en el eje de Y la variable desplazamiento. Este sería un desplazamiento a lo largo del eje X. Entonces, cuando partimos del punto 0, 0, del eje de coordenadas, la posición es 0, 0. Para un tiempo t1 igual a 1, vemos en dónde está el móvil, x1, acá. Seguimos para un tiempo t2, ¿dónde está el móvil? Vamos así para un tiempo t3, y vamos para un tiempo t4, que nos decía que el móvil estaba en esta posición. Fíjense que los valores numéricos en X y para graficar el desplazamiento, están tomados en función de la gráfica que teníamos anteriormente, ¿no? Vuelvo a la gráfica para que la podamos ver. Porque era la posición de este móvil, ¿sí? X2 es 277 y X1 es 19. ¿Sí? Entonces, con respecto a este gráfico, ahora estamos viendo acá la representación de esta función. Entonces acá en X va la posición 1 es 19, la posición 2 es 277. ¿Sí? Entonces, el delta de X, fíjense que la curva está marcadita en celeste. El delta de X sería este vector posición acá, X2 menos X1. Y el delta de T sería el vector posición horizontal T2 menos T1, que es este que tengo acá. La pendiente de la curva sería justamente el cociente delta de X sobre delta de T. Ya sabemos calcular la pendiente porque lo vimos en álgebra, en la parte de geometría, ¿sí? Entonces, la pendiente delta de X sobre delta de T viene dada por esta relación. Y acá la puedo marcar en verde. Entonces, la velocidad es este cociente delta de X sobre delta de T. O sea que la velocidad me está dando a mí la pendiente
geométricamente me representa la pendiente de la curva. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Fíjense cómo vamos relacionando nuestros conceptos matemáticos, y matemáticos me refiero a de análisis, álgebra y geometría, con los conceptos físicos. ¿Sí? Bueno, esto es para la velocidad. La aceleración, exactamente lo mismo, solo que voy a tener que nuestra aceleración media es la variación de la velocidad, o sea, el delta de v, en el instante de tiempo delta de t. Entonces, si nosotros nos estamos moviendo en línea recta, voy a trabajar con la aceleración media en x. Por eso tengo el subíndice en x. ¿Sí? Cuando esté trabajando en línea vertical, voy a tener el subíndice en y. ¿Sí? Eso vamos a ir viendo en cada uno de los problemas cómo son las variables. Entonces nuestra aceleración media sería la variación de este cociente incremental. Delta de v sobre delta de x. Igual que hicimos en la velocidad, la aceleración instantánea es el límite de este cociente incremental que nos da la derivada de la velocidad en función del tiempo. Derivada de la velocidad en función del tiempo. ¿Queda claro el concepto de aceleración? Sí, Sí, profe. profe. Acá lo podemos ver en este gráfico. Si yo quiero graficar aceleración, voy a graficar la velocidad en el eje de las y el tiempo en el eje de las x, como veníamos graficando anteriormente. Entonces voy a ver que la variación de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial, y la variación del tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces la pendiente, cuando yo tengo la gráfica de la velocidad, la pendiente de esta curva me da la aceleración. ¿Sí? Cuando estoy graficando velocidad y tiempo. Bueno, como decíamos recién que la aceleración era la derivada en x del tiempo, que era el límite del cociente incremental, sabemos del concepto de velocidad que vimos anteriormente, que la velocidad es la derivada de x en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la aceleración es también, lo podemos simbolizar matemáticamente, como la derivada segunda de x en función del tiempo, como la derivada segunda del desplazamiento en función del tiempo. Entonces, este es un concepto fundamental para que nosotros podamos interpretar las relaciones que tenemos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Fíjese que nuestros parámetros fundamentales dijimos que eran, nuestros parámetros fundamentales, digo, en el La distancia del tiempo. distancia y tiempo, dentro de las variables que teníamos, para dentro de las variables del movimiento. Ahí les voy a... Ay, este está lento para abrir. Ahí está. Entonces, con esos dos parámetros fundamentales, nosotros estamos definiendo el concepto de velocidad y el concepto de aceleración. Entonces, delta de x sobre delta de tiempo es lo que nos da
este concepto. Y la aceleración la estamos definiendo como delta de ¿quién? De X. Delta de velocidad Sobre el sobre tiempo. delta de tiempo. ¿Sí? Entonces acá podemos nosotros ver esta relación que planteamos con la derivada. Nosotros podemos decir que nuestra aceleración va a ser igual como nuestro delta de B que yo tengo acá, ¿sí? En el numerador. Nuestro delta de B que yo tengo acá es esto que tengo acá. El delta de X es nuestro delta de X sobre delta de tiempo. Cierro el paréntesis. Y coloco nuestro delta de tiempo del cociente. Entonces ahí se lee, lo llegan a ver bien, este delta de B que yo tengo acá, es esto que tengo acá, delta de X sobre delta de T, o sea, delta de X sobre delta de T, en el numerador. Y en el denominador me queda el delta de T. Entonces esto es lo que se llama la derivada segunda de X, porque estoy derivando en función del tiempo 2 veces al X. ¿Queda claro? Por eso acá lo tenemos como derivada segunda. ¿Se entiende matemáticamente, chicos? Sí, sí. Bueno, entonces, acá vamos a ver este problema. Para empezar a definir las primeras ecuaciones dentro de la cinemática. Entonces acá se los leo. Un geopardo acecha 20 metros al este de un observador en un tiempo t igual a 0. El geopardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros al este del observador. Entonces, en esta primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Siempre que analizamos un problema en física, debemos graficar nuestra situación. O sea, lo que nos dice el problema lo tenemos que llevar a una grafiquita para poder interpretar correctamente los datos. Entonces tenemos que, en este caso, graficar y ver qué es lo que está sucediendo en este caso, que es el caso del problema. Entonces, acá tenemos en este arbolito, fíjense, tengo el diagrama en el eje de las X, que es el que se está moviendo, y la situación problema graficada con los dibujitos en la parte superior. Entonces voy a Profe, tener, sí, Profe, eh, creo que no está presentando lo que usted quiere mostrar. Sí, profe, me salió su pantalla directamente. se suspendió. Me sale que empezó, pero no muestra nada.
Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, ahí está. Fíjense, esto es lo que les decía. Va la grafiquita de la situación por arriba con los dibujitos y abajo el diagrama en el eje de las X porque consideramos que la situación está transcurriendo o este movimiento está transcurriendo en el eje de las X, ¿no? Entonces, dice, en el eje coincidente con el punto 0 tenemos el vehículo. El vehículo donde se encuentra el observador. Dice que el geopardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra a 50 metros del observador. Entonces, acá está el antílope, entonces colocamos el punto 50 en el eje de las X, colocamos el dibujito del gráfico. Y el punto de partida del geopardo, dice, está a 20 metros del observador, o sea, está acá. Luego comienza a correr hacia el antílope. Entonces, fíjense que tengo graficado y considero, abstraigo mi situación, aquí solamente ocurre en el eje de las X, ¿sí? Por eso lo estoy graficando de esta manera. Entonces dice, durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada X del geopardo varía con el tiempo. Entonces, X es igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Entonces nos da la coordenada en X, cómo varía la coordenada en X. O sea, nos da la función de la variable X en el tiempo. Y nos dice, obtenga el desplazamiento del geopardo para un tiempo T1 igual a 1 segundo y un tiempo T2 igual a 2 segundos. B, calcule la velocidad media en dicho intervalo y C, calcule la velocidad instantánea para un tiempo T1 igual a 1 segundo, tomando un delta de T de 0,1 segundo y luego un delta de T de 0,01 segundo. Y luego un delta de T de 0,001 segundo. O sea, va haciendo el instante de tiempo cada vez más pequeño. Y el último punto dice, deduzca una expresión general para la velocidad instantánea del geopardo en función del tiempo y con ella calcule el V sub X para 1 segundo y para 2 segundos. Entonces fíjense que este problema tiene 4 partes, ¿no?, que son importantes. Entonces, cuando leemos el problema, los pasos a seguir son arma nuestra lista de datos y esa lista de datos la vamos a referenciar a nuestros gráficos. Y nuestros gráficos pueden ser o deberían ser 2. Un gráfico donde yo tenga los dibujitos del contexto en el cual se está produciendo el movimiento y luego ese mismo gráfico referenciado al diagrama en función de la trayectoria. En este caso, de la trayectoria que es una línea recta en el eje de las X. ¿Queda claro cómo vamos analizando el problema? Sí, profe. Acá abajo ustedes tienen marcadas consideraciones para poder graficar. Fíjense, después las leen ustedes en particular para que tengan en cuenta esas consideraciones. ¿Qué nos decía primero? Que teníamos como que X era una función del tiempo. Entonces la posición en X1 y X2 era igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a sacar en qué posición está el geopardo para 1 segundo y para 2 segundos.
Entonces solamente tengo que reemplazar el tiempo por 1 segundo y en el otro caso por 2 segundos. Entonces esta función del tiempo, fíjense que es una ecuación matemática donde tengo las unidades de medida. De este lado tengo metros sobre segundo al cuadrado y acá tengo segundo al cuadrado también. De esa manera se simplifica el segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado y solamente me quedó metros en este término. Más los metros de este término nos dan los metros totales que yo tengo que referenciar el punto X1. Entonces, 1 al cuadrado es 1 por 5, 5 más 20, 25 metros sería la posición en el instante de tiempo t igual a 1. Y para el instante de tiempo t igual a 2, tengo 2 al cuadrado que es 4, más 5, 4 por 5 es 20, 20 más 20 es 40 metros, que sería la posición en el instante 2. Entonces vuelvo al grafiquito y tengo que para la posición X1 de 1 segundo, estoy acá en los 25 metros. Si acá estaba en 20, ahora estoy acá en 25. Y para la posición X2, a los 2 segundos, ya estoy en 40 metros. Fíjense que es lógico el dato porque el antílope está a 50. ¿Sí? O sea, va en camino el geopardo. Siempre tengo que ir analizando los resultados con mi gráfico para saber que está correcto el resultado. Entonces, el desplazamiento en el intervalo de 1 segundo es delta de x, que sería x2 menos x1, que sería 40 menos 25 metros, que sería 15 metros. O sea, desde la posición T1 ya se movió el geopardo en 1 segundo, 15 metros. Entonces esto me permite calcular la velocidad media en ese intervalo. Dijimos que la velocidad media era el delta de x sobre el delta de tiempo, o sea, 40 menos 25, que dijimos que es 15, sobre 2 menos 1, que es 1, entonces la velocidad media nos da 15 metros sobre segundo. Esto era el punto A y el punto B. Y en el punto C nos pedía calcular la posición y la velocidad en cada uno de los instantes de tiempo para los distintos segundos. Entonces, si volvemos a leer, el punto C dice, calcule la velocidad instantánea para un tiempo t de 1 segundo, tomando un delta de t de 0,1, un delta de t de 0,01 y un delta de t de 0,001. Entonces, nos da 3 deltas de t distintos. Bueno, para un delta de t de 0,1 segundo, que sería el primer caso, el intervalo de tiempo t1 es de 1 segundo y el nuevo intervalo de tiempo es 1,1 segundo porque mi delta de t es 0,1. Entonces cálculo el x, que va a ser 20 más 5 por 1,1 segundo al cuadrado. Resuelvo 1,1 al cuadrado, lo multiplico por 5 y se lo sumo a 20, me da 26,05 segundos. Esta sería la posición del geopardo para el instante de tiempo 1,1 segundo. La velocidad media para ese intervalo de tiempo va a ser los 26,05 menos los 25 dividido en la variación del delta t, que es 0,1 segundo, y nos da la velocidad media en ese momento, que es 10,5 metros sobre segundo. Así, de esta misma manera, calculo para los otros dos instantes de tiempo. Para el instante de 0,01 segundo y para el intervalo de 0,01 segundo. Los resultados son 10,05 y 10,005. O sea, estos mismos resultados tienen más cifras detrás de la coma. Si el instante de tiempo es menor, las cifras detrás de la coma se amplían. Quiere decir que voy a tener más cifras significativas, o sea, un instante de tiempo más preciso. Recuerden que también deben repasar cifras significativas.
En este caso, como el instante de tiempo es más pequeñito, quiere decir que las cifras son más significativas. Bueno, al disminuir el delta de t, la velocidad media se acerca a 10, por lo tanto, la velocidad instantánea para el punto 1 es 10. Y en el punto 4, en el punto D, nos pedía una función para calcular la velocidad instantánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada de x en función del tiempo directamente. Y como x es igual a 20 más 5 por t al cuadrado, entonces solamente tenemos que derivar esa función, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que x, se los voy a hacer acá para que lo vean, era igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la derivada de esto para encontrar la función, la velocidad sería entonces la derivada de x, la derivada de x en función del tiempo. Entonces, esta es mi función en x. ¿Cómo calculo la derivada? Pregunto. ¿Qué tengo que tener en cuenta para calcular la derivada de x? Es ver qué función tengo. Si mi función, cuántos términos tengo, cuáles son los términos constantes, cómo se encuentra la variable en esos términos. ¿Sí? Mi función es en x. ¿Cuál sería mi variable acá que yo tengo que tener en cuenta para derivar? Ustedes ya saben calcular derivada. A ver, díganme cuál. ¿Cuál es la variable ahí para derivar? La de la distancia. No, la distancia es la función. Ah, bien, bien. Y la variable sería ¿quién? ¿Quién El es la tiempo. variable? El tiempo, porque es el que va variando acá. El tiempo. ¿Sí? Entonces, la derivada de x en función del tiempo. Si nosotros vemos acá, tenemos dos términos. Este primer término es un término que tiene x o no tiene x. Este primer término, dice 20 metros. Tiene x y no tiene ¿quién? ¿Cuál parámetro no está acá? ¿No tiene T? No Pues, tiene el tiempo. No tiene el tiempo, exactamente. No tiene el tiempo. Entonces, si no tiene el tiempo, quiere decir que no deriva este término en función del tiempo. Entonces, este es un término constante. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de una constante? 0. 0. Bien. Entonces, ahora voy a ver cómo está integrada esta segunda parte de la ecuación, este segundo término. Este segundo término dice 5 metros sobre segundo al cuadrado, que están multiplicando a la variable que es el tiempo. Entonces, esta sería el producto de una constante, que sería esta constante, en función del tiempo. Acá es diferente, porque acá yo tengo en el término la constante sola. Acá tengo la constante que multiplica a una función. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de una constante por una función? Vayan a la tabla de derivadas. ¿Cómo? Le digo cómo es la derivada Sí, sí, del producto. sí. Sería
U derivada por B más U por B derivada. Claro, sería un producto, pero es el producto cuando yo tengo dos funciones. Pero acá solamente dos funciones que varían, ¿sí? Acá yo solamente tengo una parte, ¿por qué? Porque tengo una constante por una función. Es más sencillita que esa que me está Sería diciendo. solo la constante, profe. Sería la constante por la derivada de la función. Fíjense que sería k por la derivada de f de x, ¿no es cierto? Entonces nos queda directamente k por la derivada de f de x. En este caso la constante es 5 metros sobre segundos al cuadrado Por 2. por la derivada de t al cuadrado. Esto sería la derivada de x al cuadrado. ¿Cómo hago la derivada de x al cuadrado? 2 por t. 2x o 2t en este caso. Exactamente, 2t. ¿Sí? Entonces fíjense, esta primera parte me dio 0, entonces ¿qué me quedó a mí? Me queda 5 por metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto que multiplica a 2 por el tiempo. Y esto yo lo puedo llegar a escribir, multiplico 5 por 2, 10, ¿sí? 10, y voy a poner las magnitudes, que sería segundo al cuadrado, Por por segundo. el tiempo, que es en segundos. Entonces fíjense cómo yo obtengo mi función de la velocidad en función, entonces, en función de esta derivada. O sea, esta sería una velocidad instantánea, ¿sí? Esta sería mi función instantánea de la velocidad. Entonces yo quiero calcular cuánto vale la velocidad en el instante tal de tiempo, entonces reemplazo este tiempo acá por su igual. El tiempo ya sabemos se mide en segundos, el segundo se simplifica con este segundo al cuadrado, con el cuadrado del segundo, digamos, y la velocidad me queda medida en metros sobre segundo. Eso es lo que hace acá en el problema, cuando, fíjense, acá tienen la derivada de x en función del tiempo, igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado por 2t, que me da 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. ¿Sí? Entonces, es esto que ahí en el libro está directamente resuelto. Yo se los hice acá para que vean que nosotros aplicamos estos conceptos de matemática. ¿Queda claro? Entonces, supongamos que vamos a calcular, como nos decía ahí, el problema nos decía, para un instante de t igual a 1, a un segundo, y para un instante de tiempo igual a 2 segundos. Entonces, cuando reemplazamos acá, vamos a poner para t igual a 1 segundo, entonces la velocidad instantánea sería igual a 10, y voy a poner metros sobre segundo al cuadrado, por un segundo, que sería igual. Acá sí tengo que tener en cuenta que simplifico este cuadrado del segundo con este segundo. Entonces me queda 10 por 1, que sería 10 metros sobre segundo directamente. Y para el otro caso, que sería para un t igual a 2 segundos, la velocidad instantánea para 2 segundos sería igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado por ¿cuántos segundos? Por 2. Y esto me da, simplifico los segundos y me da 10 por 2, que serían 20 metros sobre segundo, que sería la unidad de velocidad. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, te lo dejamos ahí para que
ya lo tengan. Yo estos archivos se los voy subiendo de las clases, se los voy subiendo para que ustedes los tengan. Bueno, en resumen, un movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que la velocidad es constante, por lo tanto, si la velocidad es constante no varía con el tiempo, entonces la aceleración es cero, que es una de las características del MRU. Solamente tengo 3 variables y esas 3 variables se relacionan con esta ecuación, que es la ecuación de la velocidad media. La velocidad media igual a delta de x sobre delta de t. De esta misma ecuación de velocidad media nosotros podemos despejar alguna de las otras 2 variables. Por ejemplo, el delta de x va a ser igual a la velocidad media por el delta de t, porque el delta de t acá está dividiendo y pasa para el otro miembro multiplicando. Entonces me va a quedar velocidad media por delta de t. Y el delta de x sería x2 menos x1, que sería igual a la velocidad por t2 menos t1. Entonces puedo despejar la posición final b2 como x1 más b por t2 menos t1. Entonces esta sería otra de las ecuaciones que podemos tener. O sea, en el movimiento de MRU tenemos una sola ecuación que es esta. Puedo despejar cualquiera de las variables de esta ecuación dependiendo de cuál sea el parámetro que me pide el problema para calcular. Mientras que en el MRV yo tengo que la aceleración es constante. Por lo tanto, tengo las 4 variables. Desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Entonces, como tengo las 4 variables, voy a partir de la ecuación, mi primera ecuación para obtener, va a ser la ecuación de la aceleración media. Entonces, la ecuación de la aceleración media nos dice variación de la velocidad sobre variación del tiempo. Entonces, mi aceleración, nosotros la vamos a referenciar siempre en esta primera parte, como estamos trabajando con movimiento rectilíneo, vamos a hacer de cuenta que estamos trabajando en el eje de las X. Luego las vamos a transformar para cuando trabajemos en el eje de las Y. Entonces voy a tener, y voy a indicar mi variación inicial, esta B1 inicial, ahora le voy a poner B sub 0, entonces voy a decir que parto del instante 0. Y mi variación final, X. Entonces lo voy a generalizar de esta manera para poder obtener todas las ecuaciones en forma general. Luego, en cada problema en particular, las vamos a referenciar con respecto a lo que nos pide el problema. Entonces, esta misma ecuación es escrita directamente como velocidad inicial a la velocidad sub 0. Velocidad final, la velocidad de x. Tiempo inicial 0 y tiempo final t. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos despejar la ecuación de la velocidad. Y nuestra velocidad en x, nuestra velocidad final, va a ser igual despejándola de acá. Este tiempo pasa multiplicando la sub x, que lo tenemos acá. Y el b sub 0, que está negativo, pasa sumando a este a por x. Entonces, mi primera ecuación para calcular y tener en cuenta en el movimiento rectilíneo uniformemente variado es p sub x igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. O sea, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fíjense que esta es mi primera ecuación. Entonces, ¿qué característica tiene mi primera ecuación dentro del MRV? Entonces, les pido que miren esta ecuación que yo les hice acá, al costadito. Esta ecuación, fíjense, es I igual a A por X más B. Cuando veíamos en matemática, en álgebra, ¿qué ecuación nos representaba esta? ¿De qué función? Para calcular la pendiente. La ecuación de una recta, exactamente, es la que tenían en cuenta cuando calculábamos la pendiente. Entonces, esta es la ecuación de una recta.
es la ecuación de una función lineal, ¿sí? Si hablo geométricamente, es la ecuación de una recta. Si hablo en función del análisis, es la ecuación de una función lineal. Entonces, estamos diciendo que nuestra velocidad, esta ecuación de la velocidad final, es igual que esta, es una función lineal cuando la voy a graficar. Porque la A esta sería la aceleración. El tiempo t es el x, que es el parámetro que varía. Y este b, el b que yo tengo acá, sería la velocidad inicial que tengo acá. ¿Sí? Entonces mi velocidad me representa una función lineal, ¿no? Es la ecuación de una recta. Como nosotros tenemos en el MRV 4 variables, ¿sí? Partimos del concepto de aceleración para encontrar esta primera ecuación, que es la ecuación de la velocidad final. Vamos a ver que necesitamos 3 ecuaciones más, porque como tenemos 4 parámetros, vamos a encontrar una ecuación para cada uno de los parámetros, donde solamente estén presentes 3 de la variable y falte alguna. Entonces, analizando desde ese punto de vista, en esta primera ecuación, veamos cuál es el parámetro que no está de los 4. Tengo velocidad final, tengo aceleración y tengo tiempo. ¿Cuál es el parámetro que no está? Desplazamiento. El desplazamiento a posición X. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación que tiene 3 variables de las 4. Entonces, si no tengo como dato el desplazamiento y me piden calcular la velocidad y si tengo la aceleración y el tiempo, entonces puedo utilizar directamente esta ecuación porque no conozco el desplazamiento. Entonces, en el MRV empezamos a ver que no tenemos una sola ecuación como en el MRU. Vamos a necesitar una ecuación donde cada uno de los parámetros no esté presente. O sea que como tengo 4 parámetros, voy a necesitar 4 ecuaciones. Por eso a esta primera ecuación le llamamos ecuación 1. ¿Sí? Bueno, las primeras gráficas que nos surgen en este MRV, que dijimos que la aceleración es constante, entonces la gráfica de la aceleración en función del tiempo va a ser la gráfica de una función constante. ¿Sí? Como graficamos en matemática, función constante. Entonces, es una gráfica de este tipo, donde tengo el valor de la aceleración, la represento como un valor constante en función del tiempo. La gráfica de la velocidad, como estamos diciendo ahí, en la ecuación anterior, es una función lineal, entonces la voy a graficar de esta manera. Es una línea recta, es la gráfica de una recta. Esta primera parte, ordenada al origen, sería que le decimos en la función de la recta, la B alta me representa la velocidad inicial, la ordenada al origen. Y luego tenemos la parte de la recta que me representa el A por T, o sea, la aceleración por el tiempo, que sería la pendiente de esta recta. Entonces ahí tenemos gráfica la aceleración constante y la velocidad en función del tiempo, que nos da una función lineal. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, profe. entonces, acá vamos a dejar hoy para poder, acá nosotros vamos a dejar nuestra presentación, porque nos quedaría encontrar las otras 3 ecuaciones. Solamente tenemos las primeras. La primera ecuación de este MRU B. Nos queda encontrar las otras 3 ecuaciones. Como nos queda poco tiempo de la clase, para que no lo hagamos aceleradamente, mañana vamos a ver las otras 3 ecuaciones.
¿sí? Y vamos a ver cómo adaptamos este movimiento MDV para los dos casos particulares cuando tenemos movimiento en línea recta, que sería el caso de la caída libre o el tiro vertical. Caída libre cuando dejamos un objeto caer libremente, y tiro vertical cuando lo lanzamos hacia arriba pero en forma vertical, ¿sí? Que serían los dos casos particulares de este movimiento rectilíneo. Entonces, chicos, por hoy sería todo. Y nos estaríamos viendo mañana a las 9 horas. Yo ya voy a solucionar el tema del problema del foro y les estoy avisando en el grupo para que ustedes puedan ingresar y completar. Nos Bueno, vemos, profe, chicos, entonces. nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Chao, Profe, gracias. Mañana. Chao, profe. Chao, chao.